para comenzar nuestro texto, nuestro texto va a ser Romanos 2, del 1 al 5. Romanos 2, del 1 al 5. Así dice la palabra del Señor. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú, que juzga. Pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo. Porque tú que juzgas, haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen, y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios, o menosprecias la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento, pero por la dureza y por tu corazón no arrepentido atesora para ti mismo ira para el día de la ira y de revelación del juicio de Dios. Y la revelación del juicio de Dios. Vamos esta noche, hermano, a ver estos 5 versículos en el nombre de Cristo, porque muchas veces nosotros comprendemos en parte la palabra del Señor y en parte no la entendemos. Quiero de que vean bien, estamos en Romanos 2. Romanos 2, Pablo habla, y más que todos se dirige a los judíos. Vemos nosotros cómo él primero habla en Romanos 1. Romanos 1, él toma un conjunto de conceptos y describe la naturaleza del hombre. La describe como es, y para el judío lo que dice Pablo en ese momento le parece correcto, le parece que está bien lo que está diciendo, están de acuerdo. Si nosotros miramos la palabra del Señor y retrocedemos un poco, vámonos al versículo 1, no todos los versículos, yo voy a saltar mi versículo porque es muy largo, comenzando el de Romanos 1, 18, y así saltamos al 20, dice: por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres, cambiando el uso natural por el que es contra la naturaleza, y de igualmente también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada, para hacer cosas que no convienen, estando atestado de toda injusticia. Miren lo que habla el apóstol: fornicación, perversidad, avaricia, maldad, lleno de envidia, homicidio, contienda, engaño, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complace con los que las practican. Quiero que noten, cuando él habla esto, él se refiere a ellos. Pablo habla de lo mal
que hace el hombre. Por eso dice, por esto Dios los entregó. Habla en una tercera persona a ellos, como aquí en este lugar se leen estos pecados, esta forma de proceder. Vemos nosotros que nosotros decimos, ellos los de afuera. Yo no ando en esos delitos tan grandes. Son cosas que ni siquiera se deben de mencionar en la iglesia. Ok. El Señor esta noche quiere tocar tu corazón, abrirte más el entendimiento para que podamos ver la verdad. Ahí mismo en el 18 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad. En el 1:18 creo que es este, porque no le tengo los versículos puestos. Contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Esta es una de las cosas más horribles y terribles que puede haber. Un hombre que tenga la verdad y con injusticia la detiene. Eso está en el capítulo de Romanos 1. Es algo tan perverso más que todas las otras cosas. Personas que conociendo a Dios no le dan la gloria a Dios como se la merecen, sino que toman el evangelio como un medio de negocio, sabiendo ellos la verdad, no le interesa, sino que detienen con injusticia la verdad para ellos hacerse millonarios, para ellos hacer algo de plata. En el mismo capítulo, más adelante dice, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que se deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Dios los entregó, dice, por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Más adelante, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. Mire, que todo lo habla en tercera persona, ellos. Pero el apóstol se dirige también a los judíos. Para los judíos, dirán ellos, estamos de acuerdo en todo lo que tú dices. Es más, eso es lo que predicamos en Shabbat, el sábado. No vamos a consentir a alguien que contra la naturaleza use de su cuerpo en contra de lo que Dios dicta. Estamos hablando de los géneros. Nadie es un ladrón, nadie fornica, nadie hace esa cantidad o esa especie de pecado aquí entre nosotros. Dirán todos los judíos, hermano, Pablo dice esto, y ellos dirán, amén. Aquí también yo leo esta lista grande de pecado y muchos dirán, amén. Muchas veces nosotros predicamos algo y la persona dice, amén. Eso me demuestra un alto grado de ignorancia de lo que se está hablando. Hace mucho tiempo había una persona que hacía esto, muy a menudo, y que la ignorancia a veces molesta. Cuando estamos hablando hacia la iglesia y la persona dice amén o la persona aplaude, yo la verdad entiendo que no entienden. Esa es la razón por la cual dicen amén y aplauden cuando hablamos de estas cosas. Ahora, aquí dice los injuriosos, los soberbios, los altivos, inventores de males, desobedientes, toda clase de males. Pablo lo dice en tercera persona. Ustedes, ellos que están allá, ellos, miren, escúchenme. Y muchos al lado de Pablo dirán, sí, estamos contigo, estamos conscientes de esto. Pero sucede algo.
En el capítulo 2, Pablo cambia la moneda. Y es el versículo que esta noche vamos a estar desarrollando en el nombre de Cristo. Y lo vamos a leer de nuevo. Y dice, y lo señala, por lo cual eres inexcusable, tú, oh hombre, tú. Ya no es tercera persona. Ya Pablo se dirige a los que están enfrente de él diciéndole, todos estos pecados que yo he mencionado, a ellos el Señor les pagará de acuerdo a su pecado, de acuerdo a su mal proceder. Pero ahora dice aquí, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiere que seas tú que juzga. Mira, ahora, después de mencionar en tercera persona todos aquellos pecados groseros, todos aquellos pecados enormes, se dirige a la persona que tiene enfrente y dice, tú, quien quieras que sea, que juzga. Pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo. Porque tú que juzgas, haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Mire, el juicio de Dios es según la verdad. Y piensa esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. ¿Tú piensas que tú escaparás del juicio de Dios haciendo lo mismo? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Ahora, ustedes dirán, no, espérate un momentito. Yo no caigo en el renglón de esos pecados. Yo no soy altivo, yo no soy fornicario, yo no soy homicida. Yo no soy homosexual, yo no soy lesbiana, yo no caigo en eso. Yo también estoy de acuerdo en lo que tú, Pablo, estás diciendo. Y nos ponemos del lado de Pablo cuando leemos estos versículos y señalamos también, oh tú que haces, que juzgas, también serás condenado tú que haces lo mismo. Pues yo no me incluyo en eso, dirán muchos. Ahora, ¿qué es lo que vamos nosotros a ver esta noche? Y el Señor nos ayude. Vemos que Pablo en el versículo 1 de Romanos, cómo habla de la depravación del hombre, del pecado del hombre. Lo menciona a ellos en tercera persona. En el capítulo 2 ya le habla a la persona en segunda persona y le dice, tú que juzgas, haces lo mismo. Y aquí estamos en esta situación. Muchos pensarán, no, espérate. Yo creo que yo he pecado, pero no tanto como ellos. Esta noche vamos a ver algo. Vamos a ver la verdad de la condición humana, la verdad de la depravación que hay en nosotros. Porque nosotros mismos nos autojustificamos pensando en que estamos bien delante del Señor. Y vamos a ver esta noche algunas razones por las cuales las personas piensan que están al lado de Pablo, juzgando a los demás y señalando a los demás y decir, ponerle la mano en el hombro a Pablo y decir, yo estoy de acuerdo con todo lo que tú dices, Pablo. Estamos de acuerdo. Comenzando por los judíos. Realmente ellos eran religiosos. Realmente ellos eran hombres que practicaban de verdad lo que predicaban, muchos de ellos. Así vemos nosotros cómo se va a desarrollar esto en la vida de nosotros, comparado a lo que sucedió allá en los tiempos de Pablo. Pablo lo desenmascaró como Jesucristo hizo antes que Pablo.
Ok. Y vamos a ver en el desarrollo cómo fue que esto sucedió. Vamos a ver por qué las personas tienen grandes obstáculos en ver la verdad de Dios y entender el Evangelio. La primera razón por la cual muchos piensan que se van a salvar del juicio de Dios es sinceramente porque niegan la depravación del hombre. Todos somos iguales. Muchas personas dicen, no, yo soy mejor, yo soy más bueno. Yo tengo a Cristo en mi corazón. Yo hice una oración de aceptación. No conocen bien la naturaleza humana y qué tal dice y qué tal hace. Esa es una de las razones por la cual pensarán que no van a entrar en el juicio de Dios, porque desconocen la naturaleza humana, la depravación humana. Ok. ¿Cuál es el problema aquí? El problema es que la diferencia en lo que tú haces, hermano, lo que yo hago y lo que hacen todos esos pecadores, ellos, la única diferencia es la gracia que Dios ha puesto. No hay otra diferencia. Por lo demás, todos somos iguales. Y déjeme decirle algo, un concepto muy grande en la Biblia que pasamos por alto. Pasamos por alto el pecado original. El pecado original es hereditario. El pecado original es imputado a Adán, pero es traspasado a ti a través de la herencia. Muchos hemos leído en la Biblia que dice el pecado engendra pecado. Muchos interpretan esto que diciendo una mentira, tengo que pecar más para mantener mi mentira, porque pequé con mentira, tengo que soportar entonces lo que yo dije con otra mentira y así me voy, y pecado engendra pecado. Pero es esto, el pecado original pasa de generación en generación y nadie lo quita, nada lo borra. El pecado original existe en nosotros. Ahora, tú pecas y el pecado que tú haces es el pecado en acción. El pecado que tú estás haciendo no es el original. El original está dentro. No lo puedes quitar. ¿Quién de ustedes, dice la palabra, es justo? Pues justo no hay ninguno. Y el Señor lo dice sabiamente y lo asegura. Justo no hay ninguno, nadie. Porque todos procedemos de Adán. Engendró pecado. Y en pecado nos concibió nuestra madre. Y en pecado hemos vivido. No podemos deshacernos de esto. Ok. No quiero desanimar a nadie. Es lo que yo estoy diciendo, la razón por la cual las personas pensarán que escaparán del juicio de Dios, y es porque ignoran la naturaleza humana. No saben lo pecadores que somos. Cuando señalamos a los demás, tú que juzgas y haces lo mismo, mira hermano, a veces nos reunimos y agarramos a una persona y la destrozamos. Sabemos que lo que ella está haciendo o él está haciendo es malo. Luego entonces yo mismo me condeno porque estoy certificando que sé que lo que hizo es malo. Porque en un momento dado yo lo hago. En lo que yo juzgo, yo mismo me condeno. Por eso muchas veces el Señor me ha enseñado a callar. Y diré, alguna razón tendrá la persona para hacer esto. No lo debo juzgar, mucho menos condenar. Todos estamos en lo mismo.
en la misma carrera, tratar de conseguir misericordia delante del trono celestial. Pero nos levantamos y señalamos y somos entonces altivos. Somos personas que pensamos que somos entonces mejor que los otros porque los señalamos. Ok, ahora te pueden decir amén. Es un amén desde hace tiempo. Ok. ¿Qué hace el pecado original? Es simple. Hace al hombre incapaz, escúcheme, incapaz de buscar a Dios. Ojalá las personas que piensan que su libre albedrío y su justicia propia los llevó al Salvador, escuchen esto. El pecado original te hace a ti inepto para buscar a Dios. Por eso leemos en la Biblia que todos se desviaron, todos corrieron para hacer el mal. Justo no hay ninguno, no se encuentra. ¿Por qué? El pecado original, por más bueno que tú eres, escuche, por más obra que tú hagas, por más fiesta del Señor que tú celebres, tendrás el pecado original en ti. Y a los ojos de Dios serás igual o peor que el homosexual, que el criminal, que la persona que blasfemia, la persona idólatra. Pero ¿por qué? Tú dirás, si yo me estoy conduciendo bien ahora, yo soy bueno, Dios conoce mi corazón. Exactamente por eso, porque Dios conoce tu corazón. Tú verás que engañoso es el corazón más que todas las cosas, ni siquiera el mismo hombre conoce su corazón. Dice no tener envidia de nada, sin embargo muchos le da como un dolorcito cuando ve a su compañero de trabajo prosperar y que a él no le toca. Eso se llama envidia. Muchos sienten hasta ciertas actitudes de la persona. Ahí está en el corazón. Decimos que no somos malos, pero a la luz divina somos unos monstruos. Eso es lo que somos. Ignorando lo que somos es una de las razones por la cual pensamos que nos vamos a salvar de la ira de Dios, del justo juicio de Dios, y andamos como perdidos por esta vida, sin saber que nada ni nada nos va a tocar, porque ya somos salvos. Y yo quiero poner entre comillas luminosas esto de que ya somos salvos, para llamarles la atención. Quiero que vayan conmigo a Romanos 7, 18, 24. Estamos en el libro de Romanos. Y dice, yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. ¿Quién habla? El apóstol. En él mora un pecado. Todas aquellas personas que son vanagloriosas, que piensan que son santos, que piensan que ya tienen ganado el cielo prácticamente aquí en la tierra, escuchen esto. El apóstol dice, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Uno dirá, qué forma más deportiva de quitarte la responsabilidad del pecador. Ya no eres tú, sino el pecado que mora en ti. Pero es que él está hablando de algo aún más profundo. Lo que conocemos a Dios, queremos agradar a Dios, queremos hacer sus convocaciones, queremos cumplir todos sus mandamientos y sabemos que no es para salvación, sino para agradar a Dios. Pero hay algo.
que Pablo conoce que la mayoría de las personas ignoran, que hay un pecado que mora en él, original. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Así que queriendo yo hacer el bien, hay esta ley que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Muchas personas piensan que van a escapar del justo juicio de Dios porque ignoran la batalla que tenía el apóstol, un pecado que moraba en él. Es ahí donde entra la ignorancia. Se convierten en personas incautos. Todo aquello que dicen, ya yo nací de nuevo, ya soy libre, por gracia soy salvo. Y se olvidan de esto. ¿Por qué será que el apóstol dice, yo tengo un aguijón en mi carne, el cual le he pedido varias veces al Señor que me lo quite? Pero él ha dicho, bástate mi gracia. No te lo voy a quitar. Porque de cuando en cuando, dice el Señor, enviaré un mensajero para que te abofetee y te acuerdes quién eres. Esa es la razón por la cual Jesucristo se sentó y explicó bien la bienaventuranza. Bienaventurados los que lloran. Bienaventurados los pobres de espíritu. Bienaventurados los que tienen sed. Bienaventurados todos aquellos. ¿Por qué? Porque todas estas personas han comprendido que su pecado original está inherentemente ahí adentro y no pueden hacer nada. Quizás no teníamos esa perspectiva antes. Y ese es el error de decir, ya yo soy nueva criatura, he nacido de nuevo, que es otra falsedad. Sigue con todos tus pensamientos lujuriosos, después de, entre comillas, haber hablado en lengua. Con la misma boca maldice. ¿Qué es lo que está sucediendo? El apóstol lo dice claro aquí. Ya yo hago lo que no quiero. Entiendo entonces que es mi pecado, que mora en mí, miserable de mí. Desconociendo esto, es muy grave la naturaleza humana. Porque hay unos que dicen, no, yo soy santo. Por mis propios medios, yo decidí ir tras Cristo. Yo y el Señor hicimos posible que yo fuera salvo. Porque yo hice la decisión un día de invitar a Cristo en mi corazón. ¡Qué ignorancia! ¿Cuánto nosotros vivimos en esa ignorancia? La otra razón por la cual las personas piensan que se librarán del justo juicio de Dios es porque simplemente no entienden la naturaleza de la justicia de Dios. Así dice en Romanos 2, mira el versículo que sigue abajo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Verdad. Aquí el apóstol prácticamente se voltea hacia el pueblo judío. Le dice, mira, el juicio de Dios es según la verdad. No importa tú de quién seas nieto, de quién sea tu linaje. No importa tú lo que estés haciendo, no importa el ayuno que tú hagas, los diezmos que tú des, la plata que tú das, no importa. El juicio de Dios es según verdad. ¿Y qué ve Dios? Dios no ve tus actos. Dios no ve genealogía. Dios no ve lo que tú haces. Para estudiar esto, han inventado, y el hombre inventa de todo. Le ha puesto nombre a esto. Y es sacralismo y sacramentalismo. Son dos palabras muy parecidas, pero con estas palabras denominan la falla del pueblo judío. Sacralismo es todo lo que piensan que por el linaje de Abraham
el linaje donde se encuentran o por la denominación a la que pertenece serán salvos. Sacralismo. Dirá, yo soy judío. Luego entonces a mí me toca la bendición. Yo soy ya salvo. Y el otro, el sacramentalismo, se pronuncia algo, se escribe casi igual. Es aquella persona que piensa que por las obras que hace será salvo. Por todo lo que hace será salvo y justificado. Aquí en este momento Pablo le tira, como quien dice, la palabra a los judíos y dice, mira, no importa si tú eres judío, no importa si tú eres del linaje de David, no importa si eres del linaje exacto del que procede el mismo Mesías, no importa. El juicio de Dios es según verdad. Dios ve tu corazón. Y no importa todo lo que tú hagas, no importa todo lo que tú convengas a hacer para agradar a Dios. Si en tu corazón está que por eso eres justificado, peor, te hundes más. Te hundes más. Y hay que tener en la mente esto. Como la parábola del fariseo y el publicano. El fariseo le decía, gracias Señor, porque yo no soy como este que está aquí. Yo hago todo. Yo ayuno, yo oro, yo doy diezmo de todo lo que gano. Yo hago esto, yo hago... No soy como aquel. Mas el otro, inclinándose, bajando la mirada, dice, Señor, sé propicio a mí que yo soy pecador. El pecador. El pecador. Pero ese publicano quizás no estaba hablando en ese momento de los pecados que hacía, sino considerando su pecado original. Yo soy el pecador. Por eso Pablo decía, entre los pecadores, yo soy el primero. ¿Quién de ustedes o de nosotros alguna vez pensamos por qué Pablo, siendo tan santo y haciendo tantos milagros, dice, en todos los pecadores, yo soy el primero, yo soy el primero. No fui, soy. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces nosotros nos desanimamos muchas veces cuando vemos nuestra naturaleza humana caer y decimos, yo no puedo contra esto. Esto no es para mí. Mi propia naturaleza me obliga a separarme de Dios porque yo no puedo seguir. Hermano, déjame decirte, todos somos iguales. Justo no hay ninguno. Y vamos a llevarte a la razón de ser de esta prédica. Porque no es para que te sientas feliz con tu pecado. No es para que tengas libertad ni licencia para hacer el mal, ni justificarte en tu mente que hacer el pecado está bien. Porque no podemos hacer el bien. No. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Así como los judíos construyeron, escuchen, un refugio falso para agarrarse de una falsa salvación. Así muchos cristianos de hoy en día piensan que por sus oraciones, que por su proceder, por guardar el sábado, por hacer las fiestas, están subiendo un escalón al cielo. Escúcheme, hermano. Estas son cosas que van inherentemente pecado a las personas que aman a Dios. Pero eso no te va a justificar. Eso no sirve para nada. Es bueno hacerlo, sí, hay bendición. Pero ten en tu corazón que esto no te sirve para nada. Y hay que ver si pecamos. Si esto, haciendo el bien, no nos sirve para nada, pecando, entonces quedaremos peor. ¿Dónde quedará el pecador entonces? Estos son los verdaderos legalistas del día de hoy, que piensan que por sus obras, por su conocimiento, ya son salvos. Y esa es una de las razones, la segunda, por la cual las personas pensarán, yo me voy a librar del juicio venidero.
por ser como soy, por ser fariseo, por ser hipócrita, por ser y ser y ser, porque el que dice que es simplemente es hipócrita. ¿Sabían ustedes que los más grandes hipócritas de aquel entonces eran los judíos? Los judíos les gustaban señalar hacia los gentiles, le llamaban perros a los gentiles. Hay muchas fábulas, se cuenta de que decían que Abraham estaba en la entrada del Sheol o la entrada del abismo o del infierno, como le quieran poner, para evitar que toda persona, todo judío circuncidado no entrara. Son dichos de ellos, dándole un valor muy importante a la circuncisión. Es legalismo. Y no es que yo hable mal de los judíos. Estamos viendo lo que está sucediendo en aquel tiempo, por lo cual Pablo sufrió, por lo cual Jesucristo sufrió. Simplemente lo desenmascaró. Eran los más grandes hipócritas de la época. Ellos confiaban en una gracia muy barata, una gracia muy endeble, de muy baja calidad, su propia justicia. Así andan muchos en el día de hoy. Ok, vámonos a Proverbios, que tiene Biblia, 23-24 dice: también estos son dichos de los sabios, hacer acepción de personas en el juicio no es bueno. El que dijere al malo, justo eres. Los pueblos lo maldecirán y le detestarán las naciones. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Hacer acepción de personas en el juicio no es bueno. Dios no hace esa diferencia. Para Dios en el juicio no va a haber judío, no va a haber personas que hacían fiestas, convocaciones y mandamientos. Espérense, estoy entrando en un terreno un poquito. No. Vamos a ver qué es lo que realmente cuenta. A veces perdemos el norte y ponemos en el sacramentalismo toda nuestra esperanza. Yo he hecho todo lo que tú dijiste, Señor. ¿Cómo me vas a decir ahora que yo voy a ser juzgado? Y se oyó una voz grande: apártate de mí, hacedor de maldad. Tú que viviste como que si no te di ordenanza para obedecer. Y no comprendemos qué está sucediendo. Ok. Para nosotros muchas veces, cuando leí los pecados, en tu mente pasó: eso es malo, realmente es malo. ¿Cuánto más será a la visión, a los ojos de Dios, esos pecados? Hemos formulado nosotros aquí una idea real, que la justicia de Dios requiere que la verdad se ejecute en el juicio. Es por verdad, no es por nada de lo que tú hagas ni de dónde tú procedes. Otra razón, y la número 3, por lo cual los hombres creen que escaparán al juicio de Dios, es porque han sido engañados a sí mismos por su gran hipocresía. Se han engañado, se han hecho los más grandes hipócritas y empiezan a señalar a los demás como si ellos no lo hicieran. Empiezan a hablar de los demás como si ellos no sintieran lo mismo. Por eso dice: en lo que tú juzgas, tú mismo te condenas. Una vez un hermano me preguntó, hermano Eliseo, ¿y hasta cuándo nosotros pecaremos? ¿Hasta cuándo nosotros tendremos esta naturaleza? Por eso Jesucristo fue claro: te es necesario nacer de nuevo. Esta naturaleza corrompida
porque sangre y carne no heredarán jamás los cielos. Es necesario un nuevo nacimiento. He ahí el problema. Muchos piensan que ya son nacidos de nuevo y después no comprenden por qué sienten en su corazón toda aquella amalgama, toda aquella confusión. ¿Cómo es posible? Yo tengo ya una nueva naturaleza. Hermano, qué error más grande. Nadie ha nacido de nuevo todavía. Ok. Los hombres piensan que se escaparán de ese juicio porque son unos hipócritas y se han creído su mentira. Se han creído que son. Se han creído que han escalado en la escalera de vida ya muchos escalones. Y piensan que ya son personas a la altura de aquellos pacificadores de Dios que están a un paso del cielo. Cuando leemos la bienaventuranza, la hipocresía nos inunda y vemos siempre a los demás hacia abajo. La hipocresía no nos deja ver la luz de Cristo, no nos deja percibir en realidad quiénes somos. Hay personas que esa hipocresía es como si fuera un escudo, una coraza en donde la palabra del Señor no penetra, porque todo lo que dice le pone el escudo de su hipocresía y dice: esto no es para mí, lo que yo estoy hablando esta noche es para ti. No hay escudo que te guarde, no hay escudo que te proteja, es para ti. El Señor quiere que comprendas tu situación precaria. Por eso dice: bienaventurados los que lloran. ¿Por qué lloran? Porque se han dado y se han enterado quiénes son en realidad. Bienaventurados los que necesitan. Mire, hermano, necesitamos nosotros justicia. Necesitamos del Señor, necesitamos, porque no podemos con nuestra propia justicia. Y lloramos. Sinceramente, el hipócrita piensa que va para el cielo. Y las iglesias, les digo, hermano, las iglesias de Dios no hay ningún hipócrita. De veras. Lo que pasa es que en todas las iglesias hay personas y no todos son de la iglesia de Dios. Porque para ser parte de la iglesia del Señor no puede ser hipócrita. Por eso he dicho, en la iglesia de Dios no hay hipócritas. Viven una doble vida. Una vida que da la cara buena al mundo, pero detrás es horrorosa. Es una vida amargada, desilusionada, con malos deseos. Es una vida que normalmente es la que tiene el cristiano, vida de hipocresía, en donde cada uno se mira a sí mismo quién es mejor, quién tiene esto, quién tiene la mejor casa, el mejor carro, porque siente envidia cuando el otro prospera más que uno y a nosotros no nos salen bien las cosas. ¿Sabe por qué? Porque no conocemos en realidad quiénes somos. Si supiéramos y tuviéramos claramente qué es lo que está sucediendo aquí, Dios nos ayude, ¿verdad? Dice así: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú. No pierdan el texto, vamos a estar martillando sobre el texto. Pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensa esto: oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. ¿Sabe por qué sabemos, o por qué los teólogos han determinado que Pablo le escribía aquí a los judíos? Porque esa terminología, oh hombre, es característico entre los judíos. Oh hombre, tú que juzgas, tú al judío primeramente, tú que dices que eres bueno. Mira, tú estás juzgando a todo el mundo, a todo el gentil. Dios te dio a ti la palabra para propagarla.
pero tú te has encerrado en ti mismo y entonces empiezas a juzgar a los demás. Pues igual nos pasa a nosotros. Dios nos ha dado la verdad y comenzamos a juzgar a los que están por fuera, señalando a todos. Caemos en lo mismo. ¿No dicen amén? Amén. Ok. Dios es bueno, ¿verdad? Y ese es el problema, que Él es bueno, porque nosotros somos malos. Ok. En Romanos 2, 3 y 16 dice así. Romanos 2, 16, disculpe. 2, 16 dice: en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. Dios juzgará en verdad todo lo que tú has escondido, todo lo que tú por hipocresía has callado. Tú que decías que caminabas en las nubes, tenías los pies enlodados, haciendo sentir al hermano mal, diciéndole quizás tú eres un débil, tú no puedes, mira, yo sí. Y hay mucho de esto en la iglesia, hay mucho. Dios conoce tu secreto, Dios conoce en qué piensas, Dios sabe qué hablas, Dios te conoce. Así dice en Juan 1:1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Vea esto. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. La palabra de Dios en sí misma no salva. La palabra de Dios revela a Jesucristo. Muchos de nosotros hacemos alarde de conocimiento profundo, de que somos más espirituales, que conocemos todos los secretos del Señor y tenemos más entendimiento que todos los demás, desconociendo que esto no nos sirve para nada. Porque el que nos salva es Cristo. No lo que tú conozcas, es Cristo. No lo que has estudiado, es Cristo. No digo que esto es malo, pero no pierdas el norte, no pierdas el rumbo. Es Cristo. Ahora, yo sé que muchos se sienten que, bueno, aquí no hay salida, no hay por dónde, según lo que yo estoy diciendo. Pero vamos a ver, tengan paciencia en el nombre de Cristo. Ok, otra razón por la cual el hombre piensa que escapará de la ira de Dios es porque confunde la bondad de Dios con la misericordia de Dios. Dios es misericordioso, Dios es bondadoso. Y confundimos estos conceptos y vivimos una vida en la que no nos importa con la misericordia de Dios, porque pensamos, no, Dios es bueno, Dios es perdonador, sí, Dios es y Dios es. Confundimos los dos conceptos. Dice así en Romanos 2:4. Romanos 2:4. O menosprecia la riqueza de su benignidad, paciencia, longanimidad, disculpen, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Confundimos toda aquella bondad, toda aquella cosa linda del Señor y olvidamos algo: arrepentirnos. Olvidamos arrepentirnos. El evangelio fue este: arrepentíos. Vemos la bondad del Señor, vemos la gracia de Dios y abusamos de ella. No nos lleva al arrepentimiento. Conocemos a Dios y nos habla de lo lindo que es, lo amoroso, lo bondadoso, y no nos mueve al arrepentimiento.
Muchas veces esa bondad del Señor la confundimos y nos lleva al endurecimiento. Muchos cristianos pasan la vida dormidos, pensando en que el Señor es bondadoso, de que el Señor es bueno, de que el Señor nada más quiere lo mejor para mí, de que el Señor quiere nada más que yo sea feliz y que Él me va a salvar al final de toda esta tribulación. Ok. Abraham fue justificado. Bien. ¿Por qué? ¿Qué hizo Abraham? ¿Más alto? No oigo. Creyó a Dios, creyó en Dios. Creyó en Dios. Y le fue contado por justicia. Ahora, eso que creyó a Dios. Hermano, ¿quiénes están sentados aquí que no creen en Dios? Nadie. Nadie. Vamos a abordar este concepto para más adelante, dice. Y vámonos a lo que dice la palabra en Romanos 2, 17, 19 y 24. Dice así, escuche esto. Y confía en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de los niños, que tienen en la ley la forma de la ciencia y la verdad. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Ok. Dios es santo, hermano. Esto no revela solamente la soberanía de Él, la característica, los atributos de Él, sino la gracia de Dios, la santidad de Dios. Así vemos nosotros en Éxodo 20, cuando el Señor habla y da los mandamientos, dice, y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios. Éxodo 20. Yo soy Jehová tu Dios. Tu Dios. No el Dios. Tu Dios. Ese es tu Dios. Muchas veces nosotros no tenemos esa relación con Él. No pensamos que Él es nuestro Dios. No podemos captar lo que el Señor dice cuando dice, soy tu Dios. No tendrás dioses ajenos delante de mí, porque yo soy tu Dios, que te saqué de tierra de Egipto. Hermano, al sacarlo, Dios mostró misericordia. Al sacarlo, Dios mostró bondad. Al sacarlo, Dios mostró ¿qué? Redención. Y esto es lo que sucede con nosotros. Confundimos la misericordia de Dios. Confundimos la bondad de Dios. Y nos dormimos. Pensamos que lo merecemos. Confundimos estos conceptos. Pero ¿saben qué? La bondad de Dios va a acabar. La bondad de Dios tiene una fecha donde dice, hasta aquí yo soy bondadoso. ¿Quién sabe eso? Hay una fecha donde el Señor dice, hasta aquí tendré misericordia de ti. Yo tengo misericordia del que quiero. Y para adelantarle, ese día será un 1 de Tishri, en donde la bondad, la misericordia de Dios acabará para la tierra. Porque ese es el día en donde vendrá
el Señor, sonará la trompeta, los muertos en Cristo resucitarán, luego los que quedaron serán levantados y entonces nacerán de nuevo, serán transformados. Ahí el pecado original es dejado, la naturaleza humana cambia en ese punto. Y en ese mismo instante que sube la iglesia, ¿qué sucede en la tierra? Hay una desolación inmensa. Será la ira de Dios. Las 7 copas de la ira de Dios será derramada, pues su bondad y su misericordia tienen un día final. No siempre será bondadoso, pues la ira de Dios, dice, sufrirán como nunca en la tierra que ha sufrido. Por más de 9 días sufrirá la tierra agonía bajo la ira de Dios. Muchos no piensan que eso puede pasar porque Él es bondadoso, pues no conocen bien los atributos de Dios. Y esta noche Dios te dice, escucha, escucha, estás a tiempo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ok. Los judíos pensaron que esa bondad, esa benignidad era para siempre. Así como sacó al pueblo de Israel y fue benigno con ellos, esa misericordia que mostró allá también le caería a ellos. Y pensaron que eso siempre iba a estar con ellos, pero ha sido el pueblo más sufrido, el pueblo más golpeado. Fueron desterrados muchas veces, fueron acribillados y aniquilados. Nadie puede contar historias tan horrorosas como el mal que se le ha hecho al pueblo, que el Señor dice, tendré misericordia de ustedes. Del que una vez tuvo misericordia y le sacó. La misericordia tiene un fin, tiene un límite y tiene un día. Confundían los sacrificios, sombra profética de lo que era el sacrificio de Jesucristo. Muchos lo confundían. Ahora, quiero que vayan conmigo a Romanos 2:5, lo que dice la palabra. En el mismo versículo, por eso digo que me lo guarden. Dice así, ignorando que esa benignidad es para llevarlos al arrepentimiento. No, disculpen. Dice así, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Mire, es justo juicio de Dios. Esa bondad hace que muchas veces el cristiano se endurezca y se ponga perezoso. Muchos están hoy en su casa, bien acurrucaditos en su cama porque Dios es bueno. Sí, créanlo. Y se van engordando ese corazón en pereza, que ya no encuentran necesario buscar a Dios porque Dios es bueno. Porque estamos en el tiempo de la gracia y Él va a perdonar todos mis pecados. Mira que yo hasta ahora, dirán muchos, he pecado por más de 20 años, 30 años, el mismo pecado y estoy aquí, sano, hablando, fuerte. La bondad de Dios tiene un límite. Si no fue eternamente bondadoso con su pueblo, menos con el injerto. No juguemos con Dios. Dios es bueno, es cierto, pero muchas veces nosotros tomamos eso y nuestro corazón se endurece y pensamos que no vamos a experimentar el juicio de Dios, porque Dios es bueno. Vean la actitud de Pedro. Jesús vio la barca que pertenecía a Pedro y ahí subió en la barca, se alejó un poco de la playa y predicó. Y al terminar le dice a Pedro, Pedro, dueño de la barca, tira las redes. Y Pedro le decía, pero si toda la noche hemos tratado y no hemos pescado nada, nada ha caído en las redes, Señor.
tú eres un rabí, yo soy un pescador, no me digas a mí lo que yo tengo que hacer. Pero, está bien, en tu nombre lo haré. Y lo tiró de mala gana. Y no podían subir después, las redes se rompían de tantos peces. Cuando subieron los peces, ya eran pescados, dentro de los botes, tuvieron que poner otro bote. Pedro se le acercó al Señor. Y es lo que yo quiero que vean. ¿Cuál es la actitud que tenemos que tomar cuando vemos la misericordia de Dios? Muchos de nosotros estamos de espalda a esta actitud. Cuando vemos la misericordia de Dios simplemente nos olvidamos. Cuando hemos recibido favor del Señor, sanación, milagros, y después le damos la espalda al Señor. Dice así. En Lucas 5:8. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy pecador. Apártate de mí. Comprendió que aquel hombre no era un hombre solamente, era Dios. Apártate de mí, que soy pecador. Ahí dejó las barcas llenas de peces. ¿Qué hacemos nosotros? Dice el Señor: seguidme y los haré pescadores de hombres. No tuvo importancia lo material, no tuvo importancia la pesca, ahí quedó. Fueron en pos de Jesús. Mas nosotros no podemos comprender la bondad de Dios. Cuando consideramos la bondad de Dios, tenemos que caer de rodillas y decirle: Señor, perdóname. Mírame que yo soy pecador. Ten misericordia de mí. Pero le dice: aléjate de mí porque soy pecador. Comprendió la bondad, la grandeza de Dios. Pero nosotros no, en nuestros días somos perezosos. Y nuestro corazón se endurece. Y cuando decimos vamos a alabar al Señor, lo hacemos pesadamente. No hay ese agradecimiento por ver la gloria, la bondad, la misericordia de Dios. No está en nosotros. Yo sé que muchos están analizando ahora mismo. No conocen entonces esa bondad. ¿Cuándo dicen amén? Amén. Y ahora, lo que dijo el hermano enantes. Los hombres creen que escaparán del juicio de Dios porque creen en Dios. Ese es el sí. Porque creen en Dios, piensan que se escaparán. Ahí muchos me dirán: bueno, entonces ya, pues ¿qué? ¿Qué me queda? ¿Qué me va a salvar? ¿Qué? ¿Cómo es esto entonces? Todo el mundo, casi todo el mundo tiene una fe en Dios muy superficial. No podemos tener fe, hermanos, si no nos arrepentimos. El arrepentimiento es algo que viene con evidencia. El arrepentimiento es algo que sucede en nosotros y no hacemos más el mal que antes hacíamos. El arrepentimiento es algo que transforma la vida. Y es los frutos de que eres hijo de Dios. Creer en Dios no solamente. Y muchos se pierden pensando que no van a sufrir el juicio de Dios porque creen en Dios. Abraham creyó y le fue contado por justicia. Pero hubo algo en él. Hubo un cambio. Muchas veces somos como aquel mango. Los cristianos somos como aquel mango que dirá el dueño: mira, este me está dando frutos malos. Los voy a arrancar todos para que dé buenos frutos. Pero yo quiero que sea otra fruta. Yo quiero que sean melocotones. Y le saca los mangos, todos. ¿Y qué sale? Melocotones. No, sale mango. Así es el cristiano. Todos nuestros frutos los podemos quitar. Pero la naturaleza, que somos mangos, volverá a dar esos frutos, mangos. El cristiano
tiene el pecado original en sí y corta todos aquellos frutos malos, seguirán los malos frutos. No hay nada que corte esa savia y cambie el árbol. No, es un hacha. El hacha está puesta a la raíz y todo árbol que no dé buen fruto será cortado y echado en el fuego. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ahora, ustedes dirán, espérate hermano, usted me está deprimiendo. Hay que confiar en Dios a través de Cristo. Hay que creer en Dios y tener fe en Él. Pero esa fe conlleva a un arrepentimiento. Mira tu vida. No ha cambiado mucho desde que recibiste el Evangelio. Mira tu vida, qué frutos está dando. No importa, puedes arrancarlo, seguirán los mismos frutos. Hay que arrancarlo de raíz, para que dé el fruto que el Señor quiere. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ok. Hay falsas esperanzas y las personas están poniendo todas sus esperanzas en lo falso. Yo quiero que vayan conmigo a Mateo 5, 25 y 6. Quiero que lo busquen. Dios nos va a enseñar un principio aquí esta noche. Mateo 5, 25 y 26. Del cual muchos de nosotros escarbamos y no encontramos nada. Y escarbamos y no encontramos nada porque está en la superficie. Lo hemos botado. Dice, por último, ¿lo tienen? Amén. Mateo 5, 25 y 26. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estés con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Aquí hay un principio grande. Si te encuentras desanimado de todo lo que yo he dicho, quizás, de ver tu naturaleza, de ver tus oportunidades, de ver tus opciones, pero el Señor te dice, ponte de acuerdo con tu adversario. Si buscamos el trasfondo de este versículo, no es que se esté hablando del hermano. No, el hermano no es tu adversario, porque de ahí viene bajando este versículo. Este versículo habla de la depravación del hombre, de la justicia del hombre con relación a Dios. El Señor nunca te va a pedir a ti que te arregles con Satanás. Nunca. Porque ese es el Dios de este siglo. Él nos adversa siempre. Porque el diablo, tu adversario, anda como león rugiente a ver a quién devorar. No. Vean bien lo que dice. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estés con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de aquí. Hermano mío, veamos a verlo desde un principio. El pecado original, el aguijón de Pablo, está ahí. ¿Qué nos hace a nosotros ese pecado? Nos hace enemigo, nos hace adversario de Dios. Dios es nuestro adversario. Somos enemigos de Dios. Por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gracia de Dios, de la gloria de Dios. Somos enemigos de Dios. Somos adversarios de Dios. Y lo peor aún, Dios es el juez, el que un día nos va a juzgar por Jesucristo. Hermano mío, hasta todos los secretos que tenemos nosotros. ¿Se puede imaginar la condición en la que tú te encuentras? En donde vas a ser juzgado por un juez
el cual es enemigo tuyo, ¿qué opción tienes tú de una salvación? ¿Cuándo dicen amén? Amén. Ok. Esto adversario. ¿Qué vamos a hacer? Mire, hay un juez supremo. Es Dios el juez. ¿Qué salvación tienes tú? ¿Qué opción tienes tú? Déjame decirte. Nada más, la Biblia dice, hay un camino. Hay una puerta. Solamente hay un abogado a la altura de ese juez. Un abogado que no es cualquier abogado. Es un abogado el cual va a reconciliarte como enemigo ante Dios juez. Ese abogado tiene la capacidad de romper la pared que dividía la enemistad entre tú y Dios. Ese abogado está para que tú aceptes su servicio. No es cualquier abogado. Jamás ha perdido un caso. Si hemos pecado, tenemos a Jesucristo justo, abogado ante el Padre. Además de ser reconciliador y derrumbar aquella pared de enemistad contra Dios, es un abogado singular. Cuando sea juzgado, aquel abogado dirá: alto. ¿Cuáles son los cargos? Fue un ladrón, fue un fornicario, fue un criminal, fue un mentiroso. Y saldrán todos los cargos ante el juez. Y dice el abogado: ok, este abogado no es como ningún otro abogado. Este abogado dirá: ok, yo pagaré por él. Yo pagaré. Todo lo que tú hiciste, cárgamelo a mí. Todos tus pecados, yo los llevaré. Porque la paga del pecado es la muerte. Yo moriré por ti. ¿Qué clase de abogado es ese? Que no solamente reconcilia nuestra enemistad con el juez supremo, sino que a la hora de dictar sentencia dice: yo pagaré. Mi justicia es la que verá el juez. Yo pagaré. Lo que sabemos de esto, sabemos qué caro, qué costosos son los abogados. Este abogado es gratis. No tienes ninguna opción de salvación. Nada de lo que tú hagas te salvará. Nada de lo que tú hagas te excusará. No importa de dónde vengas ni dónde naciste. No importa si tú celebras los 10 mandamientos o las convocaciones. Nada te salvará. Solamente ese abogado pagará tus culpas. Y aquel pecado original, y esto que me escuchen las personas que piensan que por justicia propia son salvos, delante de aquel juez toda justicia es trapo de inmundicia, quedarás desnudo y nada verá el juez sino el pecado original. Aquel pecado que llevamos de nacimiento que nadie puede sacar. Solamente Jesucristo, justo, nuestro abogado, nuestro redentor, nuestra salvación, nuestra puerta, nuestro camino. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dice, y vamos a leerlo de nuevo.
Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil. A la mirada de Dios, todos somos injustos. Pero si por fe tomamos a ese abogado, aquel juez se hará nuestro amigo y aquel juez verá cumplida su demanda de justicia en nuestro abogado, en que él pagará por ti. Parece injusto. Parece injusto. Tú debes pagar lo que tú hiciste. Parece injusto que otro pague en tu lugar. Pero Jesucristo lo hizo. Y la grandeza de Cristo se desluce por aquellos que piensan que porque ellos hicieron algo en esta vida merecen una visión correcta de aquel juez. Pues solamente hay un reconciliador: Jesucristo. El Señor esta noche te llama. El Señor te quiere dar a entender que no hay otro camino. No importa lo que tú hagas, no hay excusa, solamente Jesucristo. Muchos dicen: ven, invítale a entrar a tu corazón. No, el Señor te dice: arrepiéntete. Tú crees en mí, tienes fe en mí, arrepiéntete. Las cosas malas que antes hacías, no las hagas más. Mira mi misericordia. ¿Caerás de rodillas al ver tanta bondad? ¿O te dormirás en tu laurel y dirás: Dios es bueno? ¿Qué tan confundido está el mundo de hoy en día? A lo malo llaman bueno y a lo bueno malo. No saben que pende de un hilo su salvación. Por eso el mismo apóstol decía, conociendo que la salvación es eterna y que es para siempre, decía: no vaya a ser yo al final eliminado. No vaya a ser. ¿Cómo vamos a salvarnos si descuidamos una salvación tan grande? Y te diré por qué. Tú, siendo hombre de negocio, ¿pagarás la cantidad de un trabajo a un obrero antes que él termine su carrera? Tú le dirás a un constructor: constrúyeme esta casa por $20,000. Y le darás tú los $20,000 el primer día. ¿Qué hará aquel hombre? Aquel hombre se dormirá, se gastará aquella plata y dirá después: no te terminé, me gasté toda la plata y ya no tengo con qué. ¿Qué hace el hombre sabio? El hombre sabio le dice: ok, un adelanto de $5,000, al 50% otros 5,000, y cuando me entregas la obra, el otro 10,000. ¿Por qué el apóstol dice: no vaya a ser que al final yo mismo sea eliminado? Pues porque hasta el final estará ese aguijón del pecado original en ti, para que nunca levantes tu cara en arrogancia hacia Dios diciendo: ya yo soy salvo. Hasta en el último momento estará ahí para que tú llores, para que tú gimas, para que tú le digas al Señor: Padre Santo, mira cuán miserable soy un pobre. Hasta el final estará ahí. Porque justo ni santo no hay ninguno. Amén. Por eso el apóstol dice: del cual yo soy de los pecadores el primero. El primero. Estamos confundiendo el evangelio. No hay otro camino, es solamente Cristo. Y por eso nosotros debemos caminar diariamente en humildad, con lloro, con llanto, con sed de justicia. ¿Cuándo dicen amén? Amén. No tenemos esta visión del evangelio. Pensamos que ya todo está hecho, de que ya todo está pagado y yo me puedo dormir y no hacer nada porque Dios es bueno. Te duermes en tu cama con aquel pecado original y ahí está latente dentro de ti. Solamente una persona, no una persona, solamente Jesucristo, Dios, puede ayudarte
¿Has buscado a Jesucristo? ¿Has visto quién es Cristo? ¿Has visto lo que hizo por ti? ¿Has visto tanta bondad? Vamos a ponernos de pie, en el nombre de Cristo. Así dice en Romanos 5:10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Mire esto, les repito, porque si siendo enemigos, ya ven quién somos nosotros. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios, ahí está Jesucristo, reconciliador, por la muerte de su Hijo. Mucho más estando reconciliados, ahora que estamos reconciliados, y ahora que Jesucristo está a la diestra del Padre, dice, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Mire, será salvo por la vida de Cristo. Siendo enemigo, ahora somos amigos. Jesús está vivo. Seremos salvos por su vida. Por su vida. Ya ven lo grande que es, lo grande, lo importante que es Cristo en nuestras vidas. Porque no hay otro nombre dado a los hombres en el cual hay salvación. ¿Cómo es posible que hayan personas hoy en día que desestimen la salvación? Que caminan como si fueran más grandes que los demás, cuando llevan el pecado original ahí, latente. Dice, no te ensalces, sino humíllate. Porque ese pecado solamente Cristo puede sacarlo. Tú no puedes. Tú eres impotente, eres inútil. Para eso no puedes. No estás hecho para eso. Y aquel día en que nacemos de nuevo, el Señor tomará ese pecado original y lo enterrará en lo más profundo de la mar. Y con una nueva naturaleza y un nuevo nacimiento, resurgiremos para habitar siempre con el Señor. El cual el pecado que moraba en nosotros merecía una muerte y un castigo eterno. Nuestro gran abogado que no pierde un caso, lo ganó ante el Dios Todopoderoso, juez y Rey. Mira lo que Jesucristo ha hecho por ti. Levanta tu mano y adórale. Levanta tu mano y dale gracias. Mira su bondad y derrama tu gratitud delante de Él.